Hola a todos, hola a todas, bienvenidos de nuevo a Socialismo o Barbarie, el podcast de Izquierda Revolucionaria. Si nos estáis viendo, os habréis dado cuenta que hemos cambiado de espacio. Precisamente en esa tarea estábamos involucrados los compañeros y compañeras de Izquierda Revolucionaria en un proyecto que ya dentro de nada va a abrir sus puertas, el espacio Rosa Luxemburgo, que era un proyecto que hacíamos como Izquierda Revolucionaria en colaboración con el Sindicato de Estudiantes Libres y Combativas y la Fundación Federico Engels, que era la remodelación de nuestros locales en Madrid. Y nada, ya hemos terminado con las obras. El día 3 de febrero vamos a hacer la inauguración, un acto que por supuesto va a estar presente la bandera que aquí está colgada en solidaridad con el pueblo palestino y donde habrá intervenciones de compañeros y compañeras del movimiento obrero, del movimiento feminista, del movimiento juvenil. Ya, por supuesto, a lo que os invitamos a que vengáis todas y todos a conocer este espacio que vamos a poner en marcha. El espacio Rosa Luxemburgo queremos que sea un espacio dedicado a la cultura, a la revolución, al debate político, como lo es también este podcast y este nuevo capítulo, el primer capítulo de este 2024, pues no podría ser sobre otro tema, que es un tema que nos ha conmocionado a todas y a todos, es un tema que nos horroriza y un tema que pensamos en él todos los días, como no puede ser de otra forma, que es el genocidio sionista en Gaza, el horror sin fin. Se han cumplido ya 100 días de holocausto, de limpieza étnica, y para abordar la cuestión nacional palestina y muchas otras cuestiones, estamos aquí con los compañeros Víctor Taibo y Juan Ignacio Ramos. Bienvenidos, compañeros. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Así que empezamos. Yo quería empezar preguntándote, Víctor, porque estamos viendo un capítulo horroroso, el genocidio sionista en Palestina, que es un capítulo más realmente de toda la historia de opresión y de barbaridades cometidas por el Estado sionista de Israel, pero que si vemos ya realmente las cifras de muertos, de desaparecidos, de desplazados, las bombas que han caído, son datos que superan ya los propios de la Nakba de 1948. Es decir, es un nuevo capítulo, pero es un capítulo todavía más sangriento. ¿Por qué sucede esto ahora? Sí, efectivamente, realmente lo que estamos asistiendo, pues como decías, ¿no?, es a un genocidio, incluso desde el punto de vista legal, ¿no?, de lo que se considera por la legislación internacional genocidio. Es claramente un genocidio, una limpieza étnica, e incluso hay que decir que el gobierno israelí y los miembros de ese gobierno no lo ocultan, ¿no? Es bastante paradójico que los medios de comunicación occidentales y los gobiernos occidentales eviten hablar de genocidio y de limpieza étnica, ¿no?, y hablen del derecho de Israel a defenderse, y oculten evidentemente las propias declaraciones de los que están llevando a cabo este genocidio, que no lo ocultan, ya digo, ¿no? Por ejemplo, el diputado y vicepresidente del Parlamento israelí, Nissim Baturi, que es miembro del Likud, es decir, no de los sectores, vamos, el Likud es un partido de extrema derecha, ¿no?, pero que es un partido que está vinculado al Partido Popular, a la CDU, al Partido Conservador. Bueno, este hombre pues lo ha explicado con mucha claridad estas semanas, ¿no? Es mejor incendiar edificios a que resulten dañados soldados israelíes. No hay inocentes allá, ¿no? El ministro de Defensa ya lo dijo, ¿no?, que eran animales, ¿no?, animales humanos, ¿no? Y luego, evidentemente, pues ya los sectores más de extrema derecha lo que plantean directamente es que hay que arrasar Gaza, ¿no? Entonces asistimos a un genocidio en vivo y en directo, proclamado directamente, ¿no?, por los propios responsables, y la comunidad internacional y sobre todo Estados Unidos y Europa cómplices y colaboradores completamente de este genocidio, como por ejemplo, como siempre ha ocurrido en la historia, porque tampoco es que sea una novedad. También Hitler llevó a cabo sus planes y contó con la pasividad e incluso con la complicidad del gobierno norteamericano, de Gran Bretaña, de Francia. De hecho, una empresa norteamericana facilitó el gas ciclón para los campos de concentración. Aquí estamos viendo directamente eso.
Y es una auténtica vergüenza, ¿no? La masacre ha superado en muy pocos, en 3 meses que llevamos, ha superado en víctimas a cualquier otro conflicto bélico. Me refiero en el plazo de tiempo en que se ha llevado a cabo. Por ejemplo, es el conflicto donde más periodistas han sido asesinados que se conozca, más que en la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, más que en la Segunda Guerra Mundial y más que en la Guerra de Vietnam. O, por ejemplo, es el conflicto donde más trabajadores de Naciones Unidas han muerto, ¿no? Han sido asesinados directamente, ¿no? Es un intento de exterminio y un intento de expulsión, y veremos también el desenlace. Para expulsar también a la población palestina hacia Egipto, porque lo que quieren es conseguir sus objetivos, pase lo que pase, una limpieza étnica. De hecho, eso lo están planteando públicamente, y de hecho se ha filtrado que se han abierto negociaciones con países como el Congo y con el propio Egipto para, oye, pues que los palestinos se desplacen allí y que ya nos podamos quedar con Gaza para convertirlo también en una fuente de lucro y en un resort y expulsar a los palestinos, ¿no? Esa es la situación que tenemos, y la complicidad. Esto se puede hacer por la complicidad de Estados Unidos, de la Unión Europea, de los países árabes y de la comunidad internacional, ¿no? Que evidentemente pues no ni ha puesto sanciones, ni han roto relaciones, ni nada de nada, ¿no? O sea que esto Israel lo hace porque tiene el permiso, la complicidad, pues de la comunidad internacional, ¿no? Sí, no, yo creo que aquí uno de los aspectos que más tenemos que subrayar, y nosotros lo hacemos como organización marxista, de clase, leninista, internacionalista que somos, es en primer lugar enfatizar en el papel criminal del imperialismo occidental. En febrero del año 2022, Rusia, el ejército ruso, interviene en Ucrania. Nosotros hemos explicado que esto no es el conflicto en Ucrania no es una guerra de liberación nacional ucraniana contra Rusia, es una guerra imperialista, es un conflicto imperialista que ha estado larvado y provocado por toda la actuación de Occidente, y en concreto la política de Washington durante las últimas décadas para establecer un cerco de hierro militar contra Rusia tras el colapso de la Unión Soviética. Bien. Pero es un hecho concreto que la propaganda occidental en estos 2 años, ha sido tremenda, ¿no? Pueblo indefenso, ha intervenido, ¿no? Se levanta contra la agresión exterior, han armado hasta los dientes al régimen de Zelensky, que es un régimen de extrema derecha, supremacista, por cierto. Zelensky ha mostrado su solidaridad activa con Netanyahu y con el gobierno supremacista de Tel Aviv, ¿no? Han armado hasta los dientes a Zelensky, ¿no? Pero hay que destacar, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Putin hubiera actuado de la misma forma que están actuando en estos momentos los soldados, las fuerzas de defensa israelí y las tropas israelíes en Gaza? Porque en Gaza no hay otra política que la de la tierra quemada total. Es decir, aquí estamos hablando de que si ellos hubieran intervenido en Kiev de la misma forma que están interviniendo en Gaza, pues lógicamente, o sea, el escándalo hubiera sido mayúsculo. Ya han hablado de crímenes de guerra. O sea, aquí lo que ha hecho Occidente ha sido hablar de los crímenes de guerra de Rusia, de los crímenes de guerra de Putin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero seamos concretos. O sea, el otro día el responsable de la ONU ante los territorios ocupados señaló que Gaza se ha convertido en un territorio inhabitable, donde la vida humana no puede prosperar. Hace unos días, el Centro de Información Israelí por los Derechos Humanos en los territorios ocupados decía lo siguiente. Decía, un 44% de los hogares palestinos en Gaza sufren inseguridad alimentaria. Es decir, están al borde del hambre. Ya muchos, hay miles de palestinos sufriendo hambre. Dice, alrededor del 93% de la población de Gaza, 2,8 millones de personas, sufre ya inseguridad alimentaria severa, es decir, en la fase 3. La fase 5 es el hambre, pero es que en la fase 5 ya hay 378.000 personas. Pero lo que plantea es que para la primera semana de febrero se calcula que toda la población de Gaza esté al borde de la fase 5. ¿Por qué? Porque no solamente los han bombardeado, no solamente han asesinado directamente a 30.000 civiles, de los cuales 8.000 todavía están sepultados bajo los escombros, han destruido todas las infraestructuras sanitarias, eléctricas, de agua potable, sino que además es que están imponiendo un bloqueo asesino para impedir que el alimento llegue a Gaza. Que la poca ayuda humanitaria, porque hay que reconocer que la población gazatí eran refugiados en su propia tierra ya,
antes de esta incursión criminal, antes de esta masacre criminal, pero es que además están bloqueando. Entonces, la pregunta es lo siguiente. ¿Cómo nos hablan de derechos humanos? Nos hablan de legislación internacional, nos hablan de democracia, los mismos que están patrocinando este genocidio, los mismos que están patrocinando este genocidio. Y nosotros decimos, claro, es una hipocresía repugnante, pero no es una hipocresía que no tenga antecedentes, porque hay que reconocer que el imperialismo norteamericano los tiene y muchos, los tiene en Hiroshima y Nagasaki, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba terminada, prácticamente, y con el objetivo, lógicamente, de contener al otro enemigo que se vislumbraba, ¿no?, dentro del bloque aliado contra los nazis y contra los fascistas y contra los fascistas japoneses también, ¿no?, que era la Unión Soviética. Lanzaron 2 bombas atómicas en 2 ciudades. Por cierto, han salido análisis de que, desde el punto de vista de la destrucción civil, lo que hemos vivido en Gaza es los mismos efectos que la bomba nuclear de Nagasaki y de Hiroshima. Pero hicieron eso en Japón. Mataron a 1 millón de personas, de coreanos, en la guerra de Corea en 1950, se dice pronto. A 3 millones, exterminaron a 3 millones de vietnamitas, civiles en su gran mayoría, arrasando todo tipo de infraestructuras, pueblos, ciudades, aldeas, destruyendo presas, inundando territorio, haciendo absolutas perrerías. O sea, la historia del colonialismo y del imperialismo occidental, por cierto, y Israel es el portaaviones de Occidente en Oriente Medio, no hay que olvidarlo, es el portaaviones de Occidente, y Estados Unidos tiene una larga trayectoria al respecto. Claro, ¿qué ocurre? Relacionada bombardeando Yemen también. Bueno, eso es otro tema que lo podemos comentar ahora también, pero ¿qué es lo que ha marcado la diferencia aquí? Pues lo que ha marcado la diferencia aquí es que además estamos viéndolo en directo. O sea, la población mundial está asistiendo a este horror, por cierto, que es un horror absolutamente comparable al que vivieron millones de personas bajo el exterminio nazi en la Segunda Guerra Mundial. Porque lo que está haciendo ahora mismo la dirección sionista, o sea, el gobierno sionista, supremacista y fascista de Netanyahu, con los palestinos en Gaza, es exactamente igual. El mismo tipo de comportamiento, los mismos métodos que hacían los nazis, las SA, las SS, contra la población hebrea, contra la población judía, en Berlín, en Varsovia y en tantas y tantas ciudades de Europa Central, de Europa del Este. Y en Leningrado. En Leningrado, exacto, por supuesto. Entonces, y en los países bálticos, entonces, en Ucrania, por supuesto también, ¿no? Entonces, digo que es muy importante para nosotros el señalar que estamos hablando de una agresión, de un exterminio, de un holocausto, de un genocidio, en el que Israel puede hacer esto por una razón, porque tiene patrocinadores internacionales que se lo están permitiendo hacer. Porque además, también aquí está implicada otra batalla muy importante, que es la batalla por la hegemonía mundial, la batalla por la lucha mundial, por el control de los mercados, de las rutas comerciales, etcétera, donde, obviamente, Oriente Medio es una zona completamente estratégica para Occidente. Con lo cual, la primera conclusión que podemos sacar, bueno, cuando hace 100 años se hablaba de socialismo barbarie, ahora sí podemos decir socialismo o holocausto. O sea, es que lo que estamos viendo es una auténtica catástrofe y un auténtico holocausto planificado, decidido, organizado, consentido por parte de los grandes poderes capitalistas occidentales, que son los que están detrás de esta masacre contra el pueblo palestino. Habéis comentado, en fin, que esta violencia, este horror, evidentemente ahora es un capítulo mucho más, en fin, horripilante, que te pone todavía más los pelos de punta por los números que estamos manejando, pero que no es algo que empieza ahora. Es decir, la ocupación y la violencia contra el pueblo de Palestina y en fin, ¿no?, y todo lo que han tenido que sufrir tanto la población en Gaza como en Cisjordania no empieza ahora, sino que es una historia muy larga por parte del Estado de Israel. Y yo sí que quería preguntaros, antes de poder abordar otras cuestiones también de más actualidad, un poco las raíces históricas de este conflicto, porque igual hay muchas compañeras y compañeros que nos están escuchando que, claro, como tampoco lo explican, porque es todo un barullo en el que nunca queda nada claro, pues que el Estado de Israel no ha existido desde siempre, o también, en fin, ¿no?, estas cuestiones. Entonces quería preguntaros cuáles son las raíces históricas de este conflicto, ¿por qué esta opresión contra el pueblo palestino? Claro, realmente, hay que decir, este es uno de los puntos clave, ¿no? Que realmente el Estado de Israel es consecuencia de un proceso colonial, ¿no? Porque
Lo que tienes a principios del siglo XX es que hay un proceso de colonización por parte del sionismo, que es una ideología nacionalista, de extrema derecha, ¿no? Aunque se encubrió de progresismo, pero es una ideología supremacista que fue apoyada por el Imperio Británico. El Imperio Británico, a través de la Declaración de Balfour, reconoció o planteó que el pueblo de Israel tenía derecho a esa tierra, que era la tierra de los árabes, y promocionó la emigración, entre otras cosas, por parte de capitalistas que compraron las distintas tierras, etcétera, ¿no? Entonces el sionismo ha ido de la mano del colonialismo y del apoyo de potencias, primero Gran Bretaña y posteriormente pues también Francia, Estados Unidos, etcétera. De hecho, lo que está haciendo la extrema derecha en Israel ahora, porque se habla todo el rato de la extrema derecha y de sus planteamientos genocidas, que es una realidad, pero eso está contenido en la propia ideología sionista, porque aquí lo que se olvida es que los laboristas y la izquierda han defendido esta ideología. Hace poco, Bezalel Smotrich, que es uno de los ministros de extrema derecha, decía: el pueblo palestino no existe. Pero esto no es ninguna consigna novedosa. Esto lo dijo Golda Meir, que era dirigente laborista, en el año 69. No existe el pueblo palestino, decía. Es decir, es un sionismo, tiene un planteamiento, pues evidentemente, de colonización y de expulsión de los palestinos. Y el Estado de Israel surgió sobre ese planteamiento. El Estado de Israel surgió expulsando a la mayoría árabe que habitaba aquellas tierras, robándoles las tierras, robándole sus propiedades y expulsándoles manu militar y además asesinando, es decir, cometiendo masacres en la guerra del 48, como la de Deir Yassin, ¿no? Entonces, este es el problema de fondo. La cuestión es que esa deriva, evidentemente, pues ha seguido su cauce natural, ¿no? Y lo que tienes ahora mismo, pues es un gobierno de extrema derecha que lleva hasta sus últimas consecuencias los planteamientos del sionismo, que además son planteamientos imperialistas, porque ellos lo que están planteando es el gran Israel, que es que, bueno, pues Cisjordania es nuestra, Gaza es nuestra, y si puede ser, pues una parte del Líbano. Es decir, es una ideología. Por eso, evidentemente, nosotros somos antisionistas y evidentemente, claro, el gobierno de Israel intentan desviar la atención confundiendo el antisionismo con el antisemitismo, ¿no? Cuando además hay muchos judíos, en Estados Unidos lo estamos viendo, que se están levantando contra el sionismo y están diciendo no en mi nombre, porque muchos judíos, uno de los principales defensores del pueblo palestino, pues Norman Finkelstein, que es un teórico que ha abordado esta cuestión en detalle, que es antisionista, es judío. Sus padres y su familia, la familia de sus padres fue asesinada en los campos de concentración nazis. Y él lo explica, él dice: yo lucho por el pueblo palestino porque mis padres me enseñaron que justamente como ellos sufrieron eso, no permitirían una masacre como la que está llevando a cabo el Estado de Israel, que es lo mismo que hicieron los nazis contra los judíos, ¿no? Entonces, hay que ver esas raíces. De hecho, Israel, y con esto concluyo, ¿no? En ese afán expansionista ha sido el causante de cada uno de los conflictos bélicos que se han producido en la región, de la guerra del 67, de la guerra de Yom Kippur, de la invasión del Líbano, que por cierto, pues lo que se decía de los precedentes, en el Líbano hicieron lo mismo que están haciendo, arrasaron el sur del Líbano, bombardearon Beirut, fue una absoluta masacre, cometieron las masacres de Shabra y Shatila, que fueron asesinatos en masa, ¿no? Entonces digo que es que está en su ADN, por eso nosotros luchamos contra el sionismo y contra un Estado sionista racial que evidentemente es incompatible pues con los derechos del pueblo palestino y, como explicaremos más adelante, incluso con los derechos de los oprimidos también en Israel, ¿no? A mí me gustaría también, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Víctor, ¿no? Pero como tú dices, hay mucho desconocimiento de los orígenes y de la historia del conflicto palestino y también de cómo se sitúa la izquierda ante este problema, el problema nacional palestino y el problema y la cuestión nacional israelí, ¿sabes? En 1948, cuando se produce el debate en la ONU y cuando se sanciona, ¿no?, la decisión de apoyar la creación del Estado de Israel, muy pocos en la izquierda internacional se opusieron a la creación del Estado de Israel. Lógicamente, el Holocausto y lo que fue el exterminio, ¿no?, de millones de judíos, ¿no?, en Europa, ¿no?, en los campos de concentración, ¿no?, en fin, todo lo que fue el descubrimiento del horror de Auschwitz y de todos los campos, en fin, cómo se gaseó, ¿no?, no solamente a judíos, evidentemente, también a
gitanos, a trabajadores militantes de la izquierda, comunistas, socialdemócratas, anarquistas, etc. Pero sé que es verdad que el pueblo judío pagó un precio elevadísimo por lo que fue la política criminal del nazismo y del fascismo. Esas circunstancias fueron aprovechadas lógicamente por los sionistas. Y los sionistas que tenían grandes patrocinadores, tenían patrocinadores muy serios entre el gran capital norteamericano y el gran capital británico, sobre todo, ¿no? Y como siempre, Gran Bretaña utilizó además la política del divide y vencerás para seguir manteniendo su influencia colonialista en ese territorio. Pero es muy curioso, y bueno, más que curioso quizás no sea la palabra, es muy significativo que uno de los países y de las potencias que más apoyó la creación del Estado de Israel, que más cedió en ese momento ante los prejuicios sionistas y que más alentó, incluso armó, cuando me refiero a armó es que suministró el armamento necesario a las escuadras del Estadut y del Partido Laborista, que fue el que evidentemente con Ben-Gurión encabezó la constitución del Estado de Israel, fue el régimen estalinista de la Unión Soviética. El estalinismo pegó un giro de 180 grados y de mantener, entre comillas, ¿no?, una postura formal a favor del derecho de autodeterminación del pueblo israelí y del pueblo palestino sobre la base de la convivencia nacional y de los derechos democráticos y del respeto a los derechos democráticos, pegó un giro, un volantazo brutal en aquella década, en el 45, 46, 47, y pasó a apoyar críticamente al proyecto sionista de constitución de un gran Israel, y en la guerra que se libró en el 48 y en la Nakba, y lo planteo aquí porque también la izquierda en este sentido tiene que hacer una reflexión muy crítica. Las armas con las que combatieron los milicianos israelíes, porque lógicamente la guerra de Israel contra el pueblo árabe y contra diferentes potencias también se planteó en términos de que era una guerra de liberación nacional y que era una guerra progresista contra el atraso feudal de las potencias árabes de la época que estaban dirigidas por Gran Bretaña. Toda la izquierda y la izquierda stalinista capituló totalmente estos argumentos, hasta el punto de que el Partido Comunista de Israel, el Maki, participó activamente de toda esa lucha por la independencia de Israel, por la constitución del Estado israelí. Solamente una pequeña minoría de revolucionarios en el mundo se opusieron y consideraron que en aquel momento la constitución del Estado de Israel era un hecho completamente reaccionario porque se hacía sobre unas bases colonialistas, no sobre la base de una lucha por la liberación nacional revolucionaria. Es más, había habido levantamientos árabes en ese momento que habían sido aplastados por los colonialistas, en colaboración también, no hay que olvidarlo, con la política de Stalin, porque Stalin al fin y al cabo llegó a tomar una serie de acuerdos con Churchill, con la administración norteamericana para repartir áreas de influencia. Se traicionó la revolución en Grecia, se traicionó la revolución en Italia, se traicionó la revolución en Francia y también se traicionó la revolución en Oriente Medio y en muchos países árabes. ¿Qué ocurrió? Stalin pensaba que podía utilizar a Israel como una cuña y un punto de apoyo frente a Gran Bretaña y frente a Estados Unidos, pero pronto se reveló que esa política condujo al más de los completos desastres. Al más de los completos desastres, el Partido Comunista Israelí se escindió en líneas nacionales. Un sector, evidentemente, se declaró Partido Comunista de Palestina, otro sector Partido Comunista Israelí, y toda la izquierda, claro, imagínate, la izquierda árabe, los partidos comunistas árabes que tienen una gran influencia en Siria, en Egipto, en otros países, tuvieron de la noche a la mañana que pasar, ¿no?, de defender una postura, digo entre comillas, porque, en fin, no es un tema a discutir ahora, pero con muchas matizaciones, internacionalista, defensora de los derechos democráticos nacionales del pueblo palestino, a de repente justificar la constitución del Estado de Israel. Por cierto, algo que no se interrumpió a lo largo de la historia, porque también se cometió el mismo error con los acuerdos de Oslo a los cuales nos referimos posteriormente, porque también toda la izquierda, sobre todo toda la izquierda de la órbita, pues ex-estalinista, ya se produjo, ya en el momento del colapso del estalinismo, apoyó críticamente los acuerdos de Oslo y la formación de los dos estados, pensando que realmente el imperialismo occidental iba a aceptar en algún momento que se estableciese un estado palestino. Y ahora vemos la cosecha de todo eso. Ahora vemos la cosecha, pero me refiero, porque es muy interesante, yo animo a todo el mundo que nos pueda escuchar a que profundice, a que estudie. Hay muchos materiales, hay muchos textos
ya digo, ¿no? De aquel periodo, ¿no? Sobre también el papel que jugó la izquierda. Por ejemplo, la izquierda laborista, el Partido Laborista en Gran Bretaña, fue un activo defensor de la constitución del Estado de Israel, pero el Partido Comunista Británico también. Porque esos errores trágicos de la izquierda, es decir, el pueblo israelí ha sufrido mucho con el Holocausto, tiene derecho a formar un Estado, pero claro, tiene derecho a formar un Estado ¿sobre qué bases? Sobre la base de oprimir a otros pueblos y de expulsar a otros pueblos de sus territorios. Es decir, de hacer una concesión completa, de obviar que evidentemente lo que podía resolver en ese momento como ahora, lo que podía resolver la cuestión nacional, tanto israelí como palestina, era la lucha unificada contra las burguesías israelíes, las burguesías árabes, por establecer un régimen, un Estado socialista en el territorio. Obviar eso no toca, y lo que toca son este tipo de salidas, ¿no? Y claro, eso al final, esa constitución, y acabo, no me quiero extender en este punto, la constitución de Israel se presentó a la izquierda incluso como la constitución de un Estado socialista. O sea, porque los kibbutz, la autogestión, en el año 40, los años 50, los kibbutz eran, ¿me entiendes?, la meca a donde iban pues, muchos izquierdistas europeos y norteamericanos a vivir el sueño utópico de la autogestión socialista. Era semejante a Yugoslavia, un país socialista, un país avanzado, además se vendía como es un país avanzado laico, ¿sabes?, en parte también, donde se respetaban los derechos de las mujeres frente a lo que era evidentemente el integrismo y lo que era el atraso sí que existía realmente y que respondía a unos hechos objetivos de lo que era una sociedad clasista, capitalista, pero también con elementos feudales atrasados como eran los países árabes de la época. Y todo eso, me refiero, sembró lo que estamos ahora mismo conociendo como el gran Estado sionista fascista, porque la izquierda, digo que no quiero olvidar, que desde la fundación del Estado de Israel hasta la actualidad, más de 4 décadas ese Estado ha sido gobernado por el Partido Laborista, que es un partido que ha pertenecido a la Segunda Internacional, que se ha declarado socialista, y que en todos sus congresos hablaba de eso, ¿no? De tal. Y el Histadrut, el sindicato incluso, ha sido una espina dorsal de la construcción de ese Estado, la dirección del Histadrut. Sí, incluso es un detalle, pero yo creo que es importante, incluso, aparte que el Partido Comunista Israelí firmó la Declaración de Independencia y participó en la guerra, la posición estalinista, porque claro, el Estado de Israel y los sionistas utilizaban demagógicamente la cuestión del atraso del mundo árabe, y otro de los puntos también que fue una cesión por parte del estalinismo en muchas ocasiones fue no tener una política de independencia de clase en el lado árabe también, porque en muchas ocasiones lo que se planteaba era la lucha junto al mufti, cuando la burguesía árabe y los terratenientes árabes fueron también parte del problema, porque mucha de esa burguesía y de esos terratenientes, sobre todo los terratenientes, son los que hicieron negocio vendiendo tierras palestinas también. Claro. Eso es un aspecto muy importante. Hablabais ahora de los errores colosales de la izquierda entonces, pero parece que la historia también se repite, porque ahora, ante este nuevo genocidio, estamos viendo también cómo, en fin, organizaciones de la izquierda, sobre todo de la izquierda gubernamental de distintos países, están cometiendo graves errores o posicionándose no definitivamente al lado del pueblo palestino, o simplemente haciendo llamamientos a la paz totalmente en abstracto, o por ejemplo, ¿no?, la izquierda en Alemania posicionándose como sionistas abiertos. Pero aquí en el caso del Estado español, porque no es solo pues un genocidio avalado y financiado por Estados Unidos y los gobiernos más reaccionarios de Europa, sino que aquí en el Estado español también estamos viendo cómo un gobierno que se dice progresista, el gobierno PSOE-Sumar, también está permitiendo en la práctica que esto suceda, cuando además Netanyahu, creo que es evidente para todo el mundo, se ha convertido en el estandarte de la extrema derecha a nivel mundial. No es ninguna casualidad que tengas a Milei, a Bolsonaro, a Abascal, que hace poco ha ido también a Israel a decir a rendir pleitesía a Netanyahu. ¿Cómo es posible que gobiernos o que, en fin, organizaciones que se dicen de izquierdas puedan tener esta posición? En el caso del Estado español es muy evidente con Pedro Sánchez. Es que realmente este espectáculo tan bochornoso demuestra algo que hemos explicado siempre los marxistas.
Las posiciones que tienes en la política exterior son al fin y al cabo también una continuación de tus posiciones en la política interior. O sea, tú tienes un gobierno en Alemania que ha jugado el papel de perrito faldero del imperialismo norteamericano en estos últimos años con respecto a la guerra imperialista en Ucrania. Tienes a los verdes, que son el partido más proimperialista, más procapitalista y más pro-yanqui de toda Europa. Bélico. Y más probélico de toda Europa. El partido que nació, como el partido del pacifismo, es el partido ahora mismo que patrocina todas las intervenciones militares. Pero es que en Alemania el problema es que toda la posición pro-sionista del gobierno de coalición, del gobierno del semáforo, ¿no? En el caso concreto de la intervención genocida en Gaza está siendo respaldado, por ejemplo, por la dirección de Die Linke. O sea, se ha firmado un manifiesto en el Bundestag en el que hay una unidad de acción completa por parte de la CDU, de la CSU, del SPD, de Die Linke, pero es que ese manifiesto ha sido firmado por Alternativa por Alemania, por la extrema derecha. Pero bueno, ¿cómo es posible que se haya llegado a tal punto de degeneración política? ¿Alguien se puede extrañar de que en Alemania, con estos hechos, con estos precedentes, el partido que en estos momentos tiene perspectivas de dar un vuelco electoral sea Alternativa por Alemania? Y que Die Linke esté al borde de la desaparición. Claro, si tú te subordinas, si tú capitulas, si tú hundes la rodilla de esta manera tan absolutamente lamentable ante los intereses de la burguesía alemana, de la burguesía sionista y del imperialismo occidental, pues lógicamente los trabajadores te van a dar completamente la espalda, además de introducir evidentemente una confusión política extraordinaria. Lo mismo podemos decir en el caso de muchos otros países, ¿no? Y es interesante lo del Estado español. Claro que sí, nosotros lo decimos claramente y lo explicamos claramente. O sea, lo que aquí estamos viendo es un juego hipócrita, un doble juego realmente. Habitual en la política capitalista, en la política burguesa, porque la política burguesa es el arte de la mentira. El arte de la mentira. Es un arte depurado, ¿no? Es un arte depurado, el de mentir, el de escucha lo que digo, pero no veas lo que hago en la práctica. Entonces tú tienes a Pedro Sánchez, que poco menos que es el campeón mundial del antifascismo. Exactamente. O sea, Pedro Sánchez va a Tel Aviv, se reúne con Netanyahu. Y encima los medios de comunicación, bueno, entusiasmados, ¿no? Además, o sea, diciendo, joder, además lo hace en inglés. Claro, es verdad, en un país como el Estado español, ver a gobernantes que hablan con esa soltura inglés y que se mueven con esa facilidad en esos ámbitos. Y le dice a Netanyahu que el número de muertos en Gaza es insoportable. Eso es lo máximo que le dice. Lo máximo que le dice. Y inmediatamente toda la izquierda mundial dice, bueno, esto es el acabose. El acabose, qué valentía, qué arrojo, qué gallardía, qué decisión, qué determinación, así se enfrenta al fascismo, así se enfrenta a tal. ¿Pero qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? Vamos. Que se iba matando, pero ¿qué le ha dicho? Le ha dicho, es insoportable y, oyes, Israel tiene derecho a defenderse, que claro, esa frase es muy significativa, porque si Israel tiene derecho a defenderse, evidentemente está dando luz verde a lo que está haciendo Israel en este momento, pero que lo tiene que hacer respetando el derecho internacional. Pero bueno, ¿de qué derecho internacional me hablas? ¿En qué guerra, por favor, en qué guerra dirigida por la clase dominante y por la burguesía se ha respetado qué derecho internacional? ¿Y qué es el derecho internacional? El derecho internacional, creemos, y no creo que vayamos desacertado, es el derecho que tienen los capitalistas a matar cuando quieran, como quieran y a quien quieran. Eso es el derecho internacional. Eso es el derecho internacional. Lo practicaron en Vietnam, lo practicaron en Corea, lo practicaron en el Sáhara, lo practicaron en El Salvador, lo practicaron en Nicaragua, lo practicaron en Chile, lo practicaron en todos los sitios donde han querido. ¿Y qué? ¿Qué organismo internacional ha puesto el cascabel al gato? ¿Qué organismo internacional ha impedido nunca una guerra? ¿Qué organismo internacional, me refiero capitalista, ha impedido nunca una guerra? ¿Ha impedido nunca una masacre? ¿Ha impedido nunca una limpieza étnica en el Congo? ¿Dónde? ¿Dónde están los ejemplos? No existen ejemplos, porque aquí evidentemente las cosas se deciden en una sociedad como la que vivimos, las cosas se deciden por la fuerza. Y esto estamos hablando de lucha de clases. De lucha de clases. Entonces, es una vergüenza lo que hace Pedro Sánchez. Porque inmediatamente que dice eso, y lógicamente, claro, bueno, Netanyahu, que es un supremacista y es un fascista, lógicamente declaraciones como esas le afectan publicitariamente. Retira a su embajadora de Madrid, le llama a consultas, y bueno, pues la embajadora ya está aquí de nuevo. Y una semana después Pedro Sánchez dice que Israel es un país muy amigo y se siguen firmando contratos para compras de armamento y para ventas de armamento y grandes empresas españolas comercian y negocian con Israel y aquí no pasa absolutamente nada. Y el otro día la ministra de Defensa dijo que no nos vamos a sumar
a la demanda de Sudáfrica ante el Tribunal de Justicia de la Haya, ¿no? Y bueno, que por cierto, es un gesto político, pero ni siquiera van a hacerlo. Esa es una parte. Y luego viene la otra parte. La otra parte viene que cuando esto lo hace Pedro Sánchez, el secretario general del Partido Comunista de España, que tiene ministros en este gobierno, una de sus ministras es de origen palestino, de Izquierda Unida, ¿no? El Partido Comunista es ir arriba, ¿no? Pero el secretario general, Enrique de Santiago, en un tuit celebra la valentía del presidente del gobierno español. Pero vamos a ver, eso es a lo que hemos llegado, esa es la posición que ha llegado el Partido Comunista de España. O sea, el Partido Comunista de España forma parte de un gobierno que está dentro del bloque occidental, que es un gobierno que está dentro de la OTAN, que es otanista, que apoya los planes de la OTAN, que no ha puesto nunca ningún pero a ninguna intervención militar, de las que se han sucedido estos años, ni de colaboración militar con ningún gobierno, ¿me entiendes?, a las órdenes de Occidente. El hecho más concreto es todo el suministro de armas que ha habido a Ucrania en esta guerra imperialista. Y aquí exactamente lo mismo. Claro, ¿qué ocurre? Que esto es una política de gestos falsaria y absolutamente impotente y lamentable, porque lo que deberían estar haciendo los ministros de Izquierda Unida y los ministros de Sumar, bueno, Yolanda Díaz, claro, Yolanda Díaz este tema no le interesa. Yolanda Díaz se pone una sandía en apoyo al pueblo palestino, el día de una chapa con una sandía en apoyo al pueblo palestino, el día que se discute la investidura de Pedro Sánchez, y de vez en cuando una foto en la manifestación, seguramente ahora veremos unas cuantas fotos en las manifestaciones del día 20 y del día 27, y ya está. ¿Esto es lo que necesita el pueblo palestino? No, lo que necesita el pueblo palestino es que los ministros del Partido Comunista de Izquierda Unida y de Sumar den un puñetazo en la mesa y digan, si no se rompen relaciones con el gobierno de Israel, si no se hace presión real y efectiva para evitar este genocidio, ¿qué pintamos nosotros en este gobierno? ¿Para qué estamos nosotros? ¿Para blanquear la política proimperialista del Partido Socialista y de Washington? Pues no. Vamos a llevar a los hechos nuestras palabras. Por eso digo que la política burguesa es el dominio del arte de la mentira. Es una falacia. Y lamentablemente estos dirigentes están obviamente entrando en esta dinámica, tragándose absolutamente todo, porque se lo tragan en todo. Luego, eso sí, un gesto, una frase, un tuit, una declaración, una rueda de prensa, un guiño. Pero eso, ¿en qué vale? A los 30.000 muertos ahora mismo en Palestina. ¿Eso en qué vale? A todas las familias que se han quedado ahora mismo sin nada en Palestina. ¿Eso qué vale? A los millones de refugiados en su propio territorio. ¿De qué vale? Yo digo, vale de nada, de cero. Y por cierto, contribuye a anestesiar a la población. Porque lo que están haciendo con este doble lenguaje y esta doble política, esta hipocresía, es anestesiar a la población. A que mucha gente que está indignada cuando ve las imágenes diga, pago, que no quiero ver más. En lugar de estar llamando a la lucha, de estar llamando a la movilización, de denunciar el papel criminal de las empresas y de los capitalistas españoles que hacen negocio con Israel, de denunciar el imperialismo norteamericano, están, como siempre. Con esto no se va a parar la guerra. Esto es teatro, es puro teatro. Y evidentemente esto no es lo que necesita el pueblo palestino en estos momentos. Sí, yo creo que también otro aspecto muy interesante, que son debates que surgen en la izquierda. Evidentemente nosotros como Izquierda Revolucionaria hemos señalado y hemos, en fin, participado en todas las movilizaciones de apoyo, de solidaridad. Como sindicato de estudiantes hemos impulsado 2 huelgas generales estudiantiles y hemos dejado claro que estamos al lado del pueblo palestino y que estamos al lado de la lucha por su liberación, pero también hemos señalado qué sirve y qué no sirve para conseguir la liberación del pueblo palestino. Y claro, hay voces en la izquierda que dicen que hay que ser acrítico, ¿no?, con la resistencia palestina en general, que hay que apoyar a Hamás, porque Hamás son la izquierda palestina. Entonces yo quería preguntarte, Víctor, ¿cuál es la posición de los revolucionarios ante Hamás? Y, en fin, ¿no?, también un poco poder profundizar en esta cuestión que yo creo que está muy, muy ahora al debate, al calor de todo lo que está sucediendo. Sí, bueno, yo creo que
En primer lugar, nosotros siempre hemos explicado, es decir, nosotros evidentemente defendemos el derecho del pueblo palestino a poder defenderse, pero el punto fundamental aquí es bajo qué programa y con qué métodos también llevas a cabo esa resistencia. Ese es el punto fundamental, ¿no? Antes de entrar en esta cuestión de Hamás, hay un aspecto central. Durante mucho tiempo, la dirección del Movimiento de Liberación Nacional Palestino, la OLP y Yasser Arafat, pusieron todas sus esperanzas en tener buenas relaciones y llevarse bien con los gobiernos del mundo árabe. Y los gobiernos del mundo árabe han demostrado una y otra vez que han demostrado su traición constante al pueblo palestino. Además, esto está en sus orígenes, es decir, desde el origen de la creación del Estado de Israel, el gobierno jordano, el gobierno egipcio, los distintos gobiernos, no les ha importado la cuestión palestina. Lo que les ha importado es, bueno, pues cómo llegaban a un acuerdo, ¿no?, con Israel para mantener sus privilegios, porque eran gobiernos capitalistas, eran gobiernos que no podían desarrollar una solidaridad de clase porque defendían unos intereses capitalistas, ¿no? De hecho, la OLP en diversas ocasiones pues tuvo la posibilidad también en Jordania, por ejemplo, el gobierno jordano expulsó a la OLP. En el Líbano, la OLP acabó siendo expulsada. Y ahora vemos un poco lo mismo, pero a un nivel superior, ¿no? Un abandono completo que no es de ahora, ¿no? Tanto del mundo árabe como lo que se podría llamar el mundo islámico, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que priman son los intereses capitalistas, ¿no? El caso de Egipto, pues es el más claro. Es decir, Egipto no solo es que mantiene perfectas relaciones y negocios con Israel, es que Egipto tiene cerrado el paso de Rafah, es decir, es uno de los carceleros. Uno de los carceleros es Egipto, no solo Israel, es Egipto, evidentemente. Pero no solo, es decir, Arabia Saudí, Jordania, Líbano, etcétera, y Irán y Hezbollah. No existe esa solidaridad, no existe esa solidaridad, es decir, Hezbollah, Irán, concretamente, Irán es un régimen capitalista que oprime a su pueblo, que además hace poco tiempo, hace unos años, ha habido levantamientos en Irán que han sido aplastados y que ven el problema palestino como un problema interno, porque evidentemente el pueblo palestino y la lucha del pueblo palestino ha tenido un carácter revolucionario y eso siempre ha aterrorizado a las burguesías y a las clases dominantes árabes y a los estados corruptos árabes. Eso siempre así. En 1969 la OLP pudo tumbar al gobierno jordano. Es decir, ha habido numerosas ocasiones de ese tipo, ¿no? Y entonces que se renunciara al programa socialista y a un programa revolucionario para tener al aliado árabe, pues ahora se ven las consecuencias, ¿no? Y en el caso de Hamás, el problema fundamental, evidentemente, es que Hamás es una organización integrista y una organización reaccionaria, que su modelo es la sociedad iraní. Que es un régimen capitalista donde los mulás son los grandes capitalistas que hacen grandes negocios, donde hay una opresión brutal hacia la mujer y hacia la clase trabajadora y donde hay una clase capitalista enriquecida. De hecho, han salido información muy clara, aparte de que Israel tenía conocimiento del ataque de Hamás, que eso se sabe, que por cierto, esto no es ninguna novedad. Israel, a lo largo de su historia, siempre ha utilizado provocaciones o ha dejado hacer para poder luego hacer intervenciones imperialistas de este tipo. Eso ha ocurrido en muchas ocasiones. En la guerra del Líbano ocurrió también. Es decir, fue a través de una provocación israelí que se llevó a cabo la guerra del Líbano. Pero lo que digo es que jamás, como ha salido en muchos documentos, entre otras cosas, los dirigentes de Hamás, que muchos están fuera de Gaza, poseen grandes empresas. Poseen una infraestructura de empresas que hacen negocios en Turquía, en Sudán, etcétera. Es decir, es una élite capitalista. Y evidentemente, el problema, además, una élite capitalista que ha sido alimentada por el Estado sionista, no lo olvidemos. Es decir, Hamás fue financiado e impulsado en los años 80 contra la OLP y sobre todo contra las fracciones más a la izquierda de la OLP, el Frente Popular de Liberación de Palestina y otras organizaciones. Hamás ha estado recibiendo durante todos estos últimos años una financiación constante por parte de Qatar gracias a un acuerdo entre Netanyahu y la dictadura qatarí, la monarquía absoluta qatarí. Es decir, que es que ellos han sido alimentados y jamás, igual que la OLP, en este momento, han participado de los negocios con Israel. Otra cosa es que jamás
adquirió cierta relevancia y cierta fuerza fruto de la traición de la OLP y de la Autoridad Nacional Palestina, que se convirtió en un subcontratista de la opresión del pueblo palestino por parte de Israel, que luego podremos entrar al respecto. Entonces, el problema fundamental no es... nosotros tenemos una posición del derecho del pueblo palestino a defenderse, a organizarse, pero eso tiene que ir acompañado de un programa socialista, un programa de liberación nacional y unos métodos revolucionarios, como la primera intifada, que se basen en la movilización de masas, que se basen en la huelga general, que se basen en el boicot, como ocurrió en la primera intifada, y que se basen en la solidaridad internacionalista para conectar también con la población, los oprimidos de Israel, y evidentemente que haya una lucha armada popular sobre esa base, como ocurrió en Vietnam. En Vietnam, donde el imperialismo norteamericano arrasó, una de las razones por las que no pudieron vencer es porque había un movimiento de lucha de liberación nacional en la que participaba también todo el pueblo, ¿no? Entonces, este es el punto que nosotros tenemos que explicar. El apoyo acrítico a Hamás es igual que el apoyo acrítico en su momento a la OLP y no va a llevar a ningún sitio. Entre otras cosas, Hamás ya en los últimos años ha aceptado la cuestión de los dos estados, ha hecho un giro, porque desde que gobierna en Gaza, pues está buscando también una política realista. Entonces nosotros tenemos que apoyar un programa de independencia de clase y un programa socialista y no caer en los mismos errores que se ha caído en el pasado, ¿no? Estoy de acuerdo también, ¿no? Hombre, yo creo que lo primero que tenemos que dejar claro, y nosotros lo hemos manifestado públicamente, es que es una hipocresía hablar de que el pueblo palestino alberga organizaciones que son terroristas y que no tiene derecho a defenderse y tiene derecho solamente a poner el cuello para que se lo aplasten y para que se lo destrocen, ¿no? O sea, estamos hablando aquí de opresión nacional. Aquí estamos hablando de una opresión brutal que lleva desarrollándose desde hace muchas décadas y que ha costado decenas de miles de muertos al pueblo palestino. Pero bueno, por favor, ¿cómo se puede hablar de una equidistancia aquí entre el pueblo palestino? Simplemente hablar de equidistancia. Entre una guerra entre Gaza e Israel. Esto es completamente absurdo, es irreal y es falso. Aquí ya estamos hablando de una maquinaria bélica asesina, como es la del Estado de Israel, que no solamente se trata de lo que están haciendo ahora, sino de lo que están haciendo en Cisjordania, de todos los colonos que tienen armados, porque los colonos, una parte importante de los colonos, están actuando, ¿me entiendes?, como los escuadristas fascistas en los años 30 en Italia y en Alemania. Son escuadristas fascistas, reclutados además, en fin, entre sectores incluso desclasados, para ocupar territorio y expulsar a los palestinos de la forma más violenta. De hecho, en Cisjordania está habiendo centenares de muertos en estos momentos. Llevamos ya miles de muertos en estos años. Entonces, el pueblo palestino tiene derecho a la autodefensa armada. Por supuesto que sí. Tiene derecho a la lucha armada. Sí, nosotros lo decimos. Tiene totalmente derecho a la lucha armada. Es más, nosotros estamos a favor de la lucha armada de los oprimidos contra los opresores. Totalmente, indiscutiblemente, en este caso concreto, como lo estuvimos en el caso concreto de Vietnam, como lo estuvimos en Cuba, como lo estuvimos en Angola, como lo estuvimos en Mozambique, como lo tuvimos en la resistencia armada contra el fascismo en Europa. Por supuesto, no somos pacifistas, estamos a favor. ¿Y cómo se puede comparar aquí, me entiendes, la violencia de los oprimidos con la violencia de los opresores? Es absurdo, completamente absurdo. Entonces, ese tema lo tenemos que dejar meridianamente claro y nosotros lo dejamos meridianamente claro. El derecho de los trabajadores, de los jóvenes, de los oprimidos palestinos a defenderse de una maquinaria asesina por todos los medios a su alcance. La cuestión, evidentemente, como decía Víctor, es que para que la lucha armada incluso tenga resultados, necesita de una política, necesita de un programa político. Y necesita de un programa, en nuestra opinión, de un programa revolucionario, socialista. Porque esas armas y esa lucha armada tienen que ir combinada con la movilización popular, tiene que ir combinada con los métodos efectivos que son además los métodos que pueden hacer prosperar la causa palestina, como se demostró en la primera intifada. Comités revolucionarios, participación de todo el pueblo en la lucha, un programa por la expropiación de la burguesía israelí y por la destrucción del Estado sionista, pero también un programa para derrocar a la burguesía palestina. Hay gente, nosotros hemos tenido debates, ¿me entiendes?, aquí en el Estado español, gente que tiene una postura acrítica, que tiene el seguidismo completo de Hamás en la izquierda y que nos dice que es que en Palestina no hay lucha de clases. En Palestina solamente hay una lucha nacional. Y nosotros decimos que eso es un grave error. Es más, hay una lucha de clases feroz, evidentemente. Claro que sí. Y hay también una opresión nacional, como muchos otros conflictos históricos. Pero tú solamente puedes resolver el problema nacional palestino con métodos de clase, con métodos revolucionarios. Existe una burguesía palestina también, ¿eh? Y esta burguesía palestina, en Cisjordania, incluso en Gaza, en el exilio,
hace grandes negocios, ha hecho grandes negocios también con la burguesía israelí. Subcontratas de construcción, una burguesía comercial, una burguesía que ha recibido fondos de Occidente a tope, de la Unión Europea, de Estados Unidos también, después de los acuerdos de Oslo, que además paralizó la lucha por la liberación nacional cuando le convino. Porque, claro, después de toda la expulsión de la OLP a Túnez y la aceptación de los acuerdos de Oslo, esta burguesía también pensaba que con un Estado palestino o con Batustanes, que al fin y al cabo es lo que ha sido, o sea, porque la fórmula de los dos estados ha sido crear un Batustán en Cisjordania y un gran campo de concentración a cielo abierto en Gaza. Pero aún así, sectores de la burguesía palestina han hecho grandes negocios y les ha importado un bledo la causa palestina. Exactamente igual que le importa un bledo la causa palestina a la Junta Militar Egipcia, a la monarquía jordana y a otros regímenes árabes que siempre han dado una puñalada por la espalda al pueblo palestino. Entonces lo que decimos nosotros es, bien, que vamos a estar nosotros y vamos a llevarnos las manos a la cabeza cuando jóvenes en Palestina, en Gaza en concreto, viendo la masacre que hay, empuñan las armas y se integran en Hamas. Pero hombre, eso está completamente... Es que es natural, es que es inevitable. Ahora, lo que decimos es, ¿cuál es la política de Hamas? ¿Cuál es el programa de Hamas? El programa de Hamas sirve para la liberación nacional. El programa de Hamas es un programa integrista. Es un programa de derechas. Es un programa reaccionario. Ellos comenzaron como una asociación, los hermanos musulmanes, en los territorios ocupados y fundamentalmente en Gaza, para hacer una labor asistencial y sobre todo llegaron a acuerdos con Israel para ser una cuña utilizada contra los sectores más beligerantes de la izquierda palestina, los sectores más clasistas, más avanzados y más revolucionarios, exactamente igual que el integrismo islámico fue utilizado en Irak o fue utilizado sobre todo en Afganistán o en otros sitios por parte del imperialismo occidental. Claro, también hay que decir que la dirección de la OLP era una dirección muy corrupta, muy derechista y sobre todo muy subordinada al imperialismo norteamericano. Es más, cuidado, el imperialismo norteamericano tiene planes de utilizar a la Autoridad Nacional Palestina para cuando intenten reconstruir una cierta administración en Gaza, coger y ponerlos ahí al frente. Confía mucho más en ellos que en Hamas, lógicamente, porque Hamas, al fin y al cabo, está totalmente ligado a un régimen, como es el iraní, que está ahora mismo en un enfrentamiento dentro de un bloque imperialista que está completamente enfrentado a Estados Unidos. Entonces lo que nosotros decimos es, no, la izquierda palestina y la izquierda internacional tiene que defender una política revolucionaria en Palestina. Y tiene que defender una política internacionalista y socialista. La liberación nacional de Palestina es imposible sin el derrocamiento del capitalismo en Israel y en todo Oriente Medio. Es absolutamente inviable. Los derechos democráticos nacionales del pueblo palestino no se pueden conquistar en las condiciones actuales del capitalismo existente, del capitalismo realmente existente. A ganarse el apoyo de la población en Israel, porque otro de los debates que existe dentro de la izquierda es qué papel juega en general la población israelí, porque hemos escuchado pues, a gente decir que Israel es todo un bloque reaccionario, que todos los israelíes son colonos fascistas, y realmente si miramos el desarrollo de la lucha de clases dentro de Israel en estos últimos años, pues ese posicionamiento no tiene mucho sentido, especialmente porque cuando se produjo el ataque de Hamas del 7 de octubre, Netanyahu se estaba enfrentando a las mayores movilizaciones también dentro de Israel contra los planes que evidentemente tenía y tiene de establecer una dictadura teocrática en Israel. Sí, claro, yo creo que, vamos, todos estos planteamientos que plantean que hay una lucha colonial sin lucha de clases, faltan a la verdad de la historia. Porque en todos los conflictos coloniales donde ha habido cuestión nacional, ha habido luchas de clases. Es decir, tú tienes un conflicto como el de Irlanda, donde la traición de la burguesía irlandesa llevó al aborto del Estado irlandés y a una traición a un proceso revolucionario. En la India tienes lo mismo. En la India el Imperio Británico controlaba la India a través de los distintos dirigentes tribales, de los marajás, es decir, tenía a un ejército hindú que reprimía a la población y que luchaba contra el movimiento de liberación nacional. Y la posición de apoyar a la burguesía india, a Gandhi, etcétera, pues derivó en lo que derivó, en un Estado capitalista indio, bueno, pues que no resolvió los problemas de opresión y a la partición y a las guerras étnicas. Entonces,
Es decir, que no es ninguna novedad, que es que esto de plantear que no hay lucha de clases, es decir, nosotros entendemos que hay una opresión nacional, pero hay una lucha de clases, evidentemente. En Israel hay oprimidos y hay clase trabajadora. De hecho, el Estado de Israel, hay que ser claros, el Estado de Israel en las últimas 2 décadas ha seguido la senda de todos los estados europeos y del norte y de Estados Unidos, es decir, una degradación de las condiciones laborales, un crecimiento de la pobreza. El Estado de Israel es uno de los estados con mayor desigualdad de índices en la OCDE. El acceso a la vivienda es imposible y eso ha llevado a levantamientos. Hay que recordar que la primavera árabe, que fue un levantamiento revolucionario en todo el mundo árabe, abortado justamente por no existir una perspectiva socialista, ¿no? Al final abortado por eso y por lo que hizo Estados Unidos, etcétera, intentar apoyarse. Al final la primavera árabe ha fracasado y han vuelto todas las dictaduras, pero la primavera árabe, ese levantamiento revolucionario tuvo tal fuerza que impactó en Israel, y en Israel surgió un 15M, algo similar como motivo de la primavera. Ahí ves la conexión con consignas de clase, con la cuestión de la vivienda. Y de hecho Netanyahu en este momento estaba acorralado con movilizaciones de masa, porque hay una deriva de la hay una deriva dictatorial, porque Netanyahu y la extrema derecha israelí son la vanguardia de la extrema derecha mundial, que es un movimiento mundial. Por cierto, una extrema derecha mundial que antes era antisemita y ahora son todos sionistas directamente, ¿no? Entonces los fenómenos no son ajenos a lo que está pasando en el resto del mundo. Y de hecho a Netanyahu esto le ha venido muy bien para desviar la atención sobre toda la crisis interna. Por eso ellos han permitido, conociéndolo, ellos conocían el ataque de Hamas y lo han permitido. Es decir, hasta tal punto que les importa un bledo su población. Si masacraron, es decir, si que muera una parte de su población, que sufran asesinatos, permite que puedan hacer esto, pues ellos lo permiten. Eso se ha desvelado ya, ¿no? Entonces, claro que hay lucha de clases. Evidentemente, la primera tarea de los revolucionarios en Israel tiene que ser luchar contra el Estado sionista, porque el Estado sionista es un Estado racista y colonialista. Es decir, no puede haber un Estado sionista socialista. Es que no puede haberlo. Si tú llevas adelante la revolución socialista, acabas con el Estado sionista. Es que es una contradicción en sus términos. No es posible. Por eso nosotros defendemos la revolución socialista, y la revolución socialista resolverá la cuestión nacional. Resolverá la cuestión nacional acabando con el Estado sionista, como también se decía aquí, y acabando con la burguesía palestina y con las burguesías árabes. Porque cuando haya una revolución socialista, lo que sí habrá será una cosa. Habrá una alianza del sionismo y la burguesía sionista con las burguesías árabes y con la burguesía palestina para aplastar la revolución. Como lo hubo en la primavera árabe, porque en la primavera árabe hubo esa alianza. Entonces, digo que el punto fundamental es el punto de vista de clase. Si no tienes un punto de vista de clase, llegas al atolladero en el que estás. Y eso es justamente, se tiene que aprender de eso, ¿no? Claro. Yo creo que también algo que, para ir finalizando, algo que nos ha llenado a todos de inspiración es las movilizaciones multitudinarias que han llenado. Ahora comentábamos el tema de Israel, también ha habido movilizaciones para exigir el cese del genocidio en Tel Aviv, pero movilizaciones de solidaridad en todo el mundo. Es algo que no han podido ocultar y que no han podido impedir, a pesar de la represión, a pesar de prohibir movilizaciones, de prohibir la bandera palestina, de prohibir organizaciones palestinas. Ha habido una respuesta social ejemplar. Además, no solo movilizaciones, sino que también ha habido huelgas, ha habido paros en empresas que mantienen relaciones económicas con Israel, y todo eso ha sucedido a pesar de la represión y a pesar del intento de imponer la paz social en muchos países de todo el mundo, que es algo que, en fin, ¿no?, que cuando lo ves te llena de fuerza también y ves el potencial que existe para acabar con el genocidio sionista. Exacto. Es lo que decimos nosotros. El pueblo palestino solamente puede esperar cosas del único aliado fiable que tienen, que es la clase trabajadora internacional y la solidaridad internacionalista y de clase. Es el único aliado que tiene en estos momentos el pueblo palestino. Y demuestra además que es el único camino. Antes, cuando planteabas la cuestión de la unidad,
La unidad es complicada porque el avance del sionismo, la penetración de la ideología sionista, la penetración de lo que han sido los prejuicios sionistas durante décadas entre la población israelí es fuerte. O sea, el ascenso de la extrema derecha, que la extrema derecha ahora mismo domine la escena política en el Parlamento, eso también refleja, ¿me entiendes?, que ha habido muchos errores, se han cometido muchos errores y se ha cedido muchísimo terreno al sionismo más reaccionario. Nosotros no queremos minimizar esta realidad. O sea, no queremos pintar aquí una fórmula fácil, no. Evidentemente, el sionismo ha penetrado. De hecho, Netanyahu tiene un respaldo importante en la intervención militar que está haciendo. Se está valiendo, evidentemente, de la acción del 7 de octubre para lanzar aquí una campaña de unidad nacional. De unidad nacional, porque además hay sembrado, anteriormente hay sembrado, ¿me entiendes? Con el sembrado, el sionismo ha sembrado. Pero es un error. Tenemos que decir que es un error. Aquellos que consideran que Israel es todo un bloque reaccionario y que en la población israelí no pueden surgir sectores importantes dentro de su clase trabajadora, incluso dentro de otros sectores de la juventud, que pueden dar respaldo a las reivindicaciones, a los derechos democráticos nacionales palestinos, y se puede trazar una lucha unida por reivindicaciones de clase y socialistas, que piensan que eso es imposible, nosotros decimos que se equivocan. Porque la historia ha demostrado que eso es posible. Es más, ha habido etapas en la lucha de clases en Israel y en Palestina en las que esas circunstancias se han fraguado, como por ejemplo en la primera intifada, ¿sabes? Incluso en las movilizaciones del año 2020 también, de la huelga general que hubo dentro del territorio israelí, ¿sabes? Por parte de la población palestina. Y es más, no tender a ese objetivo es un error. Porque si no tiendes hacia ese objetivo, como está mostrando además la movilización internacional contra el genocidio, si no tienes el objetivo de unir a los oprimidos, porque en Israel existe una clase trabajadora también muy explotada y muy oprimida, claro que sí, muy utilizada, muy manipulada, muy ideológicamente dependiente, sí, pero hay que llegar a ella, hay que romper ese control de hierro por parte de la burguesía israelí, y para eso hace falta también una estrategia, igual que le hace falta para el resto de los países árabes. Lo decía muy bien Víctor. La primavera árabe fue una revolución popular, una revolución que apuntaba directamente a la dominación de las burguesías árabes y del imperialismo occidental. Una gran parte de la izquierda en Egipto, de la izquierda en Túnez, de la izquierda en Jordania, de la izquierda en muchos otros países prefirió la idea de siempre. No. Hay que llegar a acuerdos con la burguesía progresista, democrática, establecer regímenes democráticos al estilo occidental. No, lo que hay que hacer es llevar a cabo la lucha hasta el final. Porque la lucha del pueblo árabe es la lucha por el pan, es la lucha por el techo, es la lucha por la vivienda, es la lucha por la sanidad, es la lucha por los derechos democráticos, y eso es incompatible con la existencia del capitalismo, la existencia de esos gobiernos oligárquicos, de esos gobiernos que están subordinados a Washington. Es decir, es una lucha socialista, no hay una etapa intermedia. Hay que tomar el poder, los trabajadores tienen que tomar el poder, tienen que llevar a cabo la transformación socialista de la sociedad. Y en Palestina, la independencia palestina, la auténtica soberanía palestina, hacer Palestina libre desde el río hasta el mar, como gritamos en las consignas, en las manifestaciones, exige la revolución, la lucha revolucionaria por el poder de los trabajadores en Palestina y en Oriente Medio. Y eso exige unir las fuerzas para derrocar a la burguesía israelí, para acabar con el Estado sionista, No queremos echar al pueblo israelí al mar como tal, eso es una realidad objetiva allí, hay millones de ciudadanos israelíes, los echamos a todos al mar, los ponemos a todos contra un paredón. Hay gente que plantea que sí. Yo he escuchado en discusiones, hay gente en estos momentos que defiende el tema de Hamas, no, todos al paredón. Pues mira, si esa es vuestra política, no lo vais a conseguir jamás. Lo que tenemos es que establecer, es que segar la hierba bajo los pies del sionismo, arrancar a esa población oprimida que está bajo la influencia del sionismo y ganarlos a un programa revolucionario. Ese es el punto central también de la izquierda palestina y de la izquierda internacional. Sí, pero hay que destruir el Estado palestino. Cualquiera que piense que se puede hacer la revolución. El Estado sionista, perdón, me he equivocado. El Estado sionista, cualquiera que piense que es posible resolver la cuestión nacional palestina sin acabar con el Estado sionista, con ese Estado capitalista sionista, está en Babia. Ya puedes establecer fórmulas las que quieras. No, hace falta una confederación socialista de dos estados. Mira, eso da igual. La fórmula futura que pueda adoptar un régimen socialista lo sobran las propias masas. El punto central es que la unidad pasa por eso. Y evidentemente, como dice, la primera obligación es luchar contra el enemigo en casa. El enemigo del pueblo israelí no es el pueblo palestino, el enemigo del pueblo israelí es el Estado sionista, es la burguesía sionista. Y ese es el mensaje que nosotros también lanzamos. Alto al genocidio sionista en Palestina, por supuesto, claro que sí.
Y la causa palestina que defendemos prosperará. La independencia y el futuro pueblo palestino está completamente ligado y vinculado a la lucha por la transformación socialista de Palestina, del territorio histórico de Palestina, de Israel, el derrocamiento del Estado sionista y el derrocamiento de las burguesías árabes. Ese es el mensaje que nosotros también lanzamos. Es un poco el elemento que introducimos en este debate. Sí, claro que sí. La movilización, fundamental, pero mirad, no se va a conseguir un cese el fuego, como se está viendo, sin que haya aquí una presión brutal por parte de la clase trabajadora. Pero incluso el cese el fuego ya, ¿qué resuelve? Sí, por supuesto que no vuelan más personas, pero el daño que se ha hecho es colosal. Y el daño que van a sufrir las futuras generaciones palestinas es colosal. Eso es lo que tenemos que resolver. Sí, pues con esa idea nos quedamos, con que la libertad de Palestina está totalmente ligada a la lucha por la revolución socialista, y también aquí en el Estado español pues vamos a seguir impulsando la solidaridad internacionalista, porque es realmente lo único que puede parar esta masacre y que puede poner a los gobiernos que forman parte también de esta matanza contra las cuerdas y presionarles. Aquí en el Estado español además tenemos dos citas muy importantes este mes de enero. El sábado día 20 habrá decenas de movilizaciones, de manifestaciones en distintas ciudades y localidades, y el día 27, el próximo sábado, también una marcha estatal en Madrid, donde participaremos, por supuesto, Izquierda Revolucionaria, el Sindicato de Estudiantes, y os llamamos a participar en estas movilizaciones, a participar en nuestros cortejos, a seguir defendiendo todas estas ideas, y a todas las personas que estéis de acuerdo con lo que aquí hemos planteado, que tengáis dudas, que queráis seguir debatiendo con nosotros y nosotras, pues os animamos también a que os pongáis en contacto con nosotros, con Izquierda Revolucionaria. Nos podéis dejar vuestro contacto por las redes sociales, por las distintas webs, para construir una organización de combate, de lucha, que defienda hasta el final las aspiraciones del pueblo palestino y que vincule todo eso a la revolución socialista en todo el mundo. Muchas gracias, Juan Ignacio y Víctor, por estar aquí con nosotros y nosotras, a todos por escucharnos y vernos, y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.